hacer lo mismo, ¿no? Voy a compartir desde tu página. Vale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos una noche más a este ciclo de charlas y conferencias que estamos llevando a cabo desde la Asociación Iqra Ceuta, Imam Wash, la Mezquita Merini y la Mezquita Abu Bakr. Bienvenidos a todos y sobre todo dar la bienvenida una vez más a nuestro querido y profesor Mohamed Isa García. Barakallahu fik por estar aquí, hermano Mohamed. Sé que tienes mucho trabajo y siempre intentas sacarnos un hueco y al cual te estamos muy agradecidos. Barakallahu fik. A ver. Vamos a esperar un minuto para que la gente vaya entrando, Sheikh. Bismillah, bismillah, alhamdulillah. Esperamos unos minutos entonces. Vale, perfecto. ¿Y qué tal por ahí? Pues alhamdulillah, estamos todos bien, llevando este Ramadán tan atípico. La intervención de hoy en el Congreso Internacional de Hispanohablante, la verdad que me ha gustado mucho la intervención que has tenido hoy, la verdad. Maravilloso. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bueno, creo que son temas que hay que pensar y reflexionar mucho, así que, inshallah, si te parece, seguimos hablando sobre ese mismo tema. Así es, así es. Al cual yo y entre todas las asociaciones colaboradoras, la verdad que este tema nos interesa bastante y la gente debe saberlo, evidentemente. Como has sacado un ejemplo muy importante, que es cuando una persona enferma, ¿qué hace? Pues va a un profesional, a un especialista, para que lo vea. O uno cuando quiere arreglar una casa, pues va a un profesional, un albañil cualificado, con sus diplomas, con su tal, no va a cualquiera. Y en el tema de conocimiento, pues lo mismo. La gente debe acudir a gente gente preparada, profesionales. Sí. Inshallah, trataremos de hablar de este tema largo y tendido, inshallah. Esa es la idea, inshallah, esa es la idea. ¿Ya pudiste compartir en su Facebook? Sí, ya se está pasando mi muro también. Ajá. Dame 30 segundos. Aquí tengo que enviar los enlaces de Zoom, los que entran por Zoom, tengo que enviarles los enlaces. Por eso esta pausa de 1 minuto, 2 minutos, para que la gente, aparte de recibir el link, también les dé tiempo a entrar por la página de Facebook, inshallah. Claro. ¿Cómo le están pasando allí en Ceuta? ¿Perdón? ¿Cómo está el tema de las mezquitas allí en Ceuta? Pues aquí, la verdad que en España, en la fase la fase, tú sabes que hay varias fases, fase 0, fase 1, fase 2, fase 3. Entonces, en el momento que estamos nosotros, sobre todo en Ceuta, estamos que podemos abrir las mezquitas, pero solo puede entrar el 50% de las personas. Pero claro, hay que tenerlas preparadas, hay que tomar las medidas de temperatura a la gente cuando vaya a entrar a las mezquitas, hay que darles guantes, darles mascarilla, hay que prepararlo. Y esa preparación esos instrumentos no los tenemos. Y Ramadán, como usted sabe, aquí en Ceuta somos la mitad de la población es musulmana. Entonces, evidentemente, cualquier mezquita que abra se va a llenar en Ramadán. Y es muy difícil decirle a la gente que llega que no puede entrar, ¿no? Cuando llegue la gente, ¿a quién vas a dejar fuera y quién vas a decir que entre? La verdad que lo vemos un gran problema. Entonces, alhamdulillah, la Comisión Islámica de España y tanto también la Unión de Comunidades Islámicas de aquí de Ceuta, pues han decidido mantenerlas de momento cerradas hasta que pase un poquito el tema de Ramadán. Y eso, inshallah. Yo creo que es una buena y acertada decisión, la verdad. Sí. Creo que hay una regla jurídica en usul al-fiqh que siempre dice que evitar un mal tiene prioridad sobre traer algo bueno, ¿no es cierto? Entonces, en este caso creo que es muy obvio. Tratar de que la gente no se contagie de esta enfermedad tan extraña, subhanallah, creo que es prioritario.
¿Y allí qué decisiones han tomado, tanto Latinoamérica en general como Colombia, Argentina? Sí, lo que pasa es que nosotros estamos en las primeras fases, entonces No, aquí las mezquitas están todas cerradas. la siguen manteniendo cerrada, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que lamentablemente hubo algunos grupos eh, así de musulmanes que no que hicieron caso omiso Ujú. a las indicaciones de sus gobiernos y se reunían igual y como con esa falsa fe de que si ellos estaban haciendo lo correcto nada malo les iba a pasar. Y, y entonces fueron foco de contagio ellos y contagiaron a otras personas. Allí, ¿verdad? Allí. Sí, sí, sí. Ese entendimiento así tan, no sé, tan equivocado de la religión, subhanallah, uno no entiende por qué, si no el profeta sallallahu alaihi wasallam hubiera dicho que si uno sabe que en un lugar hay una epidemia, que no vaya y el que esté allí que no salga, ¿no? Sí, sí. Entonces, o sea, si no el profeta sallallahu alaihi wasallam hubiera dicho ustedes con la fe hacia adelante y nada les va a hacer mal, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam no dijo eso. Es Así que que, subhanallah. por eso lo importante que es estudiar conocimiento y para que la gente pueda asimilar algunas cosas. Es Sí. que van a los extremos. Incluso el argumento de algunos hermanos era, un gobierno no puede prohibir lo que Allah ha ordenado. ¿Sí? Allah ha ordenado que la gente rece en las mezquitas, entonces un gobierno no puede prohibirlo. ¿Sí? Y bueno, ya con eso se declaraban incrédulo a cualquiera que dijera que no había que ir a las mezquitas a Bueno, rezar, o sea, allí, allí, un entendimiento así. allí. La hawla wa la quwwata illa billah. Que Allah nos El proteja de cerebro esto. no le da para más. Masha. Allah nos da. Si quieres, Sheikh, si quieres, podemos empezar ya. Si estás preparado. Bueno, bismillah, a ver. Inshallah, bismillah, barakallah. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. En esta charla de hoy, esta reflexión de hoy, eh, quería reflexionar un poco sobre temas que tienen mucho que ver con nuestras comunidades y el desarrollo educativo de nuestras comunidades en todo el mundo de habla hispana. Lo primero que quería reflexionar es, bueno, sobre la virtud del conocimiento, ¿sí? La importancia que tiene el conocimiento para nosotros. Hay unos versículos del Sagrado Corán que siempre leemos y quisiera que reflexionemos un poquito más profundo sobre ellos. En Ramadán siempre me gusta hacer esto. Y son los primeros versículos que descienden del Sagrado Corán. Allah Azza wa Jal dice: "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam." Dice, lee o recita en el nombre de tu Señor, quien creó todas las cosas. Creó al ser humano de una célula embrionaria. Lee que tu Señor es el más generoso. Enseñó con la pluma y le enseñó al ser humano lo que éste no sabía. A mí me llama mucho la atención que el Sagrado Corán está lleno de versículos que hablan sobre el iman. Al-ledina aman, aminu. En muchas formas el verbo amana, que significa creer, está en el Sagrado Corán. Sin embargo, lo primero que desciende del Sagrado Corán no es aminu, crean. Lo primero que desciende del Sagrado Corán, y es asombroso, es lee, recita, investiga, cuestiona. Todas acepciones para esta palabra. Como una forma de decirnos que nuestro imán tiene que estar basado en el conocimiento, en la investigación, en el entendimiento. ¿Sí? Lo primero hacia lo que nos orienta el Sagrado Corán no es hacia creer, sino hacia aprender, hacia el conocimiento primero. Y bueno, todos entendemos esta primera parte, ¿no es cierto? Que dice Iqra. Pero claro, no es cualquier qirá, no es cualquier lectura, no es cualquier recitación, no es cualquier texto. No es ingeniería, no es medicina, no es arquitectura, no es poesía. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lee en el nombre de tu Señor o con el nombre de tu Señor que todo lo creó. Es decir,
que la lectura a la que se está refiriendo Allah Azza wa Jal, a la recitación, al conocimiento que se está refiriendo, es el conocimiento de lo divino, el conocimiento de la Sharia, el conocimiento de la revelación. Y todos entendemos este principio de estos versículos. Ahora, lo interesante de estos versículos es que empieza invitándonos a recitar, a leer, a investigar, y termina estos versículos diciendo, "Allama al-insana ma lam ya'lam". Es decir, le enseñó a Allah Azza wa Jalla al ser humano lo que éste no sabía. Es decir, es como si Allah Azza wa Jalla nos estuviera diciendo, el ser humano tiene que estudiar, el ser humano tiene que tratar de comprender, el ser humano tiene que investigar, tiene que cuestionar, tiene que leer, pero tiene que leer buscando a su Señor, en el nombre de su Señor, tiene que tratar de buscar aquello que complace a su Señor, es decir, lo que es su din. Pero por más que haga un esfuerzo muy grande por tratar de entender todo desde su intelectualidad, hay cosas que no va a entender, excepto que Allah Azza wa Jalla se las revele, es decir, se las haga conocer a través de la revelación. Y por eso dice, e hizo conocer al ser humano lo que éste no sabía. Es decir, no todo conocimiento se puede alcanzar de forma lógica o con razonamiento. No todo se puede entender a través de la filosofía, sino que hay ciertos conocimientos que solamente se puede llegar a ellos a través de la revelación. Y por eso es que para nosotros es muy, muy importante entender que las fuentes de la revelación son dos: es el Sagrado Corán y la Sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y para poder leer e investigar en el nombre de Allah, tenemos que hacerlo sobre estas dos fuentes. Estas dos fuentes son las que nos van a dar todo el conocimiento que nosotros necesitamos para comprender nuestro día. Dicho esto, digamos que el conocimiento que hay disponible hoy es muchísimo, pero algo que sobre todo se aplica a nuestra comunidad musulmana de habla hispana, en España y Latinoamérica, es que la mayoría del conocimiento se encuentra en las redes sociales. Y la mayoría de los musulmanes leen y obtienen su conocimiento de formas digitales. Es obvio que la gente de conocimiento en idioma español es muy poca. Y la gente que tiene acceso a estas personas y puede aprender de ellos personalmente es muy poca. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha información. Y no toda la información que se encuentra en las redes sociales es información confiable. Y entonces, lo que sucede es que ese conocimiento que está allí, el musulmán, para poder saber si ese conocimiento es confiable o no, si la interpretación de ese versículo es correcta o no, si el veredicto sobre la autenticidad de ese hadith es correcto o no, si ese veredicto sobre halal o haram que se menciona en esa página web, en ese blog, es correcto o no, la gente tiene que volver a la gente de conocimiento. Tiene que preguntar a la gente de conocimiento. No estoy diciendo con esto que no hay que leer en las redes sociales, por supuesto que sí. O sea, Allah Azza wa Jalla nos manda a investigar. Pero para saber si esa investigación, esa lectura que estamos haciendo es correcta, como dice al final del ayah, tenemos que volver a un conocimiento que Allah Azza wa Jalla ha revelado y que Allah Azza wa Jalla le ha enseñado al ser humano. Y como dijimos, es el Corán y la Sunna. Y los que tienen el conocimiento del Corán y de la Sunna y lo han estudiado y lo han aprendido, es la gente de conocimiento. Y por eso es muy importante que siempre se vuelva a las personas de conocimiento, aquellos que han estudiado, ya sea de la manera tradicional, sentándose con un sheikh y aprendiendo de él, o de la manera moderna, que es la academia, yendo a institutos, yendo a universidades islámicas, y por supuesto, esto, digamos, ninguna de las dos formas reemplaza la otra, digamos, que son formas que se complementan. Ningún estudiante universitario de una facultad islámica
debería dejar de ir y sentarse y estudiar con un sheikh, porque esa es la manera tradicional. Pero, ¿qué sucede? Toda esa información que nosotros encontramos allí en las redes sociales, vamos a ver que estos páginas web o grupos o páginas de Facebook, podemos identificar como dos grandes grupos que se arman y que hacen una especie de, no podría decir, manipulación de la información. Entonces, todos los versículos del Corán o de la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam que mencionan, lo hacen para sustentar dos posiciones. Las dos posiciones de las que quiero hablar hoy son, por un lado, los ultrafanáticos, por un lado, y los ultraliberales, por el otro. Y estos grupos de los cuales yo estoy hablando que existen en la actualidad, no son ajenos a la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. En la época del profeta sallallahu alaihi wasallam también hubo personas que tuvieron esta inclinación, o grupos que tuvieron esta inclinación. La época del profeta sallallahu alaihi wasallam y la época de los sahabas. Y entonces, vamos a ver cómo la sabiduría del profeta sallallahu alaihi wasallam y la sabiduría de los sahabas trataban estos temas de cuando las personas se iban hacia los extremos, ya sea el extremo del fanatismo o el extremo de los liberales o de la negligencia con respecto a la religión. El primer ejemplo, vamos a agarrar el grupo de los ultrafanáticos. Y los ultrafanáticos son aquellas personas que se apasionan demasiado y se van a los extremos en la aplicación del Corán y de la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam, sin entender que hay situaciones que tienen aplicaciones especiales, situaciones que tienen excepciones, sino que tratan de aplicar todo de una manera extremista. En la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, un hadith que está en Abu Dawud y está autentificado por el Albani, Jabir ibn Abdullah, uno de los compañeros con conocimiento de esta umma, dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam manda a un grupo de sahabas a que hagan un viaje. En este viaje, uno de los sahabas que iba montado sobre su camello, cae del camello, se golpea la cabeza con una piedra y se lastima severamente. Entonces hacen una venda sobre su cabeza, pero él estaba gravemente herido. Entonces deciden volver a Medina. Pero tienen que pasar una noche en el desierto. Entonces, esa noche, esta persona que estaba gravemente herida, tiene un sueño húmedo. Y entonces cuando lo despiertan para hacer el fajr, él les dice a las personas, dice, he tenido un sueño húmedo y necesito hacer el ghusl para poder hacer el fajr. ¿Acaso encuentran en el Sagrado Corán algo que me exima de tener que bañarme? Y entonces, claro, él lo que quería evitar era tener que sacarse la venda, tener que mojarse la cabeza. Pongámonos un poco en la situación, agua en aquella época, la poca higiene que podía haber. Y entonces los sahabas que estaban con él le dicen, nosotros no encontramos en el Sagrado Corán nada que te exima de quitarte la venda y lavarte la cabeza. Lo único que encontramos en el Sagrado Corán es que si una persona tiene que hacer el ghusl, tiene que lavar su cuerpo completamente. Y entonces este sahabi hace eso, se quita la venda, se lava completamente la cabeza. Esto hace que su situación empeore mucho y antes de llegar a Medina muere. Entonces los sahabas van donde el profeta sallallahu alaihi wasallam y le cuentan lo que pasó. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam se enoja mucho y dice unas frases muy fuertes, dice, qataltumuhu qatalakumullah. Ustedes le han causado la muerte, que Allah los juzgue. ¿Sí? Dice, era suficiente para quien no sabía preguntar. Él solamente tendría que haber lavado su cuerpo y podía haber hecho el tayammum por su cabeza para no tener que perjudicar su herida. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam se enoja con estos sahabas y los regaña, los reta,
los reprende de una manera muy severa, teniendo en consideración que estos sahabis habían actuado en lo mejor de su conocimiento y que ellos solamente habían querido de que él aplicara el Corán tal cual ellos lo conocían y lo entendían. Pero nosotros entendemos de este hadiz que ninguno de ellos tenía el conocimiento suficiente. Porque en el Sagrado Corán dice de que si una persona no puede utilizar agua, entonces puede hacer el tayammum. Pero se animaron a dar un veredicto sobre algo que no tenían conocimiento, en el celo por su din y por el celo por su hermano, porque él tenía que rezar y su oración tenía que ser eh, válida, y por lo tanto no estamos cuestionando aquí la intención. La intención de estos sahabas era una intención pura y era una intención buena, pero al no tener conocimiento, no solamente perjudicaron, digamos, eh, a este sahabi en lo espiritual, digamos, sino que además le causaron la muerte. Y por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba tan enojado con ellos. Y esto es lo que, de alguna manera, esta historia, lo que quiero traer o mencionar sobre esta historia es que a veces el celo excesivo, sin conocimiento sobre nuestra religión, hace que pongamos demasiado énfasis en cosas que, si bien están legisladas en nuestra religión, tienen excepciones, ¿sí? Y eso es algo que encontramos en muchos hermanos o hermanas que encuentran un hadiz o entienden un ayat de una manera y crean una religión completa sobre ese ayat o sobre ese hadiz. Y no hay nada que pueda convencerlos de que hay eh, alternativas o de que hay excepciones a esa regla. Y entonces, estos hermanos, estas hermanas, se ponen tan exagerados y tan fanáticos que de la misma manera que a este sahabi lo llevaron a la muerte, lo que hacen es complicar mucho la práctica del Islam. A tal punto que eh, ellos y las personas que los rodean llegan a tener la idea de que el Islam real que hay que vivir y que hay que aplicar es una religión dificilísima, muy complicada, y que solamente 2 o 3 personas en el mundo son realmente los que viven y aplican el Islam, o que obviamente son ellos, ¿no? Y que todo el resto de la gente en realidad no están viviendo el Islam como correcto. Pero ¿qué sucede? Esto lo que produce es que estas personas se sobrecargan con una cantidad de prácticas y de veredictos que ni siquiera ellos pueden practicar todo el tiempo, sino que lo que hacen es copiar y pegar permanentemente, como tratar de decir que lo que ellos dicen es lo que ellos viven y que esa es la única forma de practicar el Islam real. Y que cualquier otra cosa que no sea eso que ellos están diciendo no es el Islam. Está alejado del Islam, es un desvío del Islam. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque lo que genera es una sensación de que no se puede vivir el Islam real, que solamente hay un Islam digital perfecto o un Islam virtual perfecto, pero en la vida práctica nadie puede sentirse cómodo con lo que es como musulmán. ¿Qué es lo que genera esto en ellos? Y lo he visto con mis propios ojos, que estas personas se vuelven tan exageradas y tan fanáticas sin ir a la gente de conocimiento para que les expliquen, que en realidad lo que terminan haciendo es que en el tiempo uno los ve a los 2 o 3 años o 4 años o 5 años completamente alejados de la religión. Por ejemplo, con nuevos musulmanes pasa que se convierten al Islam y inmediatamente al mes, a los 2 meses, se ponen el hijab, se ponen la burqa, los hombres se ponen la túnica, el turbante, andan con el miswak, y entonces, claro, de esa manera no pueden trabajar, ya no pueden estudiar, solamente toman una opinión con respecto al tipo de comida que se puede comer, y entonces
su dieta se complica muchísimo y ya no pueden estar en la casa de sus padres, porque en la casa de sus padres hay ídolos y en la mesa de sus padres a veces hay alcohol y entonces no pueden comer con ellos. Y, o sea, se sobrecargan tanto con tantas cosas que no las pueden sostener. Entonces, como no pueden sostener eso que es el ideal que ellos se hicieron y no pueden vivir este ideal, el dolor de no poder vivir este ideal, lo que significa es que voy a dejar todo. Porque ellos consideran que aquellos que no están viviendo este ideal, en realidad no están viviendo nada del Islam. Los consideran extraviados. Y entonces, ellos mismos con el tiempo, como no pueden sostener esto, terminan abandonándolo todo. Y uno ve esas mismas personas años después haciendo cosas que uno nunca se hubiera imaginado que ellos hubieran hecho. Y habiendo dejado, después de haber vestido el burqa, no usa ni siquiera el hijab. Después de haber usado el thob, anda de pantalones cortos, uno puede verlo con una novia por ahí. Entonces, es algo muy... esto sobrecargarse sin consultar a la gente de conocimiento que puede decirle si eso es aplicable en su lugar o no, o cómo se aplica, porque el problema también muy grande es que estas personas lo que hacen es copiar y pegar fatuas, y muchas fatuas son pronunciadas por los sabios de un lugar para la población de un lugar. Aquí, por supuesto que no estoy hablando de las respuestas de los sabios con temas de aqida. La aqida es una sola para todos. Pero sí estoy hablando con cosas que tienen que ver con el Islam social, con cómo se practica el Islam. Y entonces voy a darles unos ejemplos personales que me pasaron a mí. Todos ustedes saben que yo viví durante 10 años en la ciudad de la Meca. Y entonces, durante esos años, que fueron los 90, en los que yo estudié en la Universidad de Qura, había determinadas fatuas que estaban dando vuelta, respuestas de los sabios a algunas preguntas, y que, digamos, yo cuando las escuchaba, bueno, pues abría los ojos así porque a la vez que yo iba estudiando las bases de la legislación islámica, y mi interés era aprender el Islam para poder volver a Occidente y enseñarlo, no entendía cuál era el sustrato de esas fatawas y cómo eso podía ser aplicable en donde yo vivía, dónde iba a ir a vivir una vez que terminara mis estudios. Entonces, por ejemplo, de ese tipo de fatawas era la prohibición de estudiar inglés. Inglés es el idioma de los kuffar y entonces los musulmanes no deberían estudiar inglés. Por ejemplo, que la mujer no puede trabajar, no debería salir la mujer del hogar y no debería trabajar. Y que si trabaja, solamente trabaja en ambientes que no sean mixtos, ¿sí? En ambientes que sean únicamente de mujeres. O, por ejemplo, la fatua tan conocida en aquella época que yo estaba estudiando allá, de que era haram que una mujer conduzca un coche. Entonces, claro, yo leía todo esto en las fatawas, entonces tenía oportunidad después de ir a mis profesores en la universidad o sabios en el haram, en la mezquita de la Meca o en la mezquita de Medina, y preguntarles a ellos sobre la explicación de por qué esto, o sea, cómo estaba sustentado esto en Corán y Sunna, y cómo sería la aplicación. Y era algo unánime, que todos ellos me decían que esas fatuas no debían ser sacadas de contexto, porque estaban pronunciadas para un lugar y para una época específica. Y que, por ejemplo, la fatua que decía que no se debía estudiar inglés, era una fatua que estaba tratando de contrarrestar la invasión cultural que los países musulmanes estaban sintiendo desde la época de las invasiones imperialistas y después incluso de la liberación de de las invasiones que ellos habían sufrido. Y entonces, para preservar su identidad musulmana y su identidad árabe, por ejemplo, entonces prohibían que las personas, como forma de sentirse superiores, estudiaran inglés o francés o italiano. Y entonces, ¿qué tenía que ver con eso? Y que las otras fatuas, por ejemplo, como la de no conducir un coche para la mujer o que no salga de la casa y no trabaje o que solamente trabaje en un ambiente que sea únicamente de mujeres, era pronunciada
para un país, obviamente yo estaba viviendo en Arabia Saudita, que tenía esa situación social. Es decir, en Arabia Saudí los colegios primarios están divididos por género, los colegios secundarios están divididos por género, las universidades están divididas por género y hasta los hospitales están divididos por género. Entonces, una mujer puede ir a la primaria, a la secundaria, a la universidad y al hospital sin tener que ver a un hombre. Es decir, son espacios completamente femeninos. Entonces, copiar y pegar esa fatua y trasladarla y ponerla en un grupo de nuevos musulmanes de Perú, por ejemplo, y decirle a una mujer eh, recién conversa al Islam, madre de familia, eh, cabeza de familia, que es la que trabaja para mantener a sus dos hijos, que conducir un coche, que no puede ir a trabajar porque su ambiente de trabajo, por supuesto, es mixto, eh, y que entonces debería abandonar su trabajo y que quien la va a mantener, por supuesto, nadie de los que publica estas fatawas y las hace como obligatorias, le está ofreciendo la alternativa de que hay un Beitul Mal o un tesoro de los musulmanes, un estado musulmán que va a mantener a las personas. No, por supuesto que no. Es solamente copiar y pegar y decirle, usted no debería trabajar en ese lugar, porque en ese lugar trabajan hombres, por ejemplo. Y entonces lo que hace es que esta persona, esta mujer, que había investigado, que había estudiado el Islam y se había convencido de la aqida musulmana y que quiere comenzar a rezar y quiere comenzar a ayunar y considera ponerse el hijab y vestirse correctamente y tener su identidad de musulmana en una sociedad en la cual es completamente una minoría, le hacen pensar que para poder ser esto va a poner en riesgo su dignidad de mujer y la dignidad de sus hijos, porque ¿quién los va a alimentar? Que es más digno que ella deje de trabajar y vive bajo un puente al hecho. Entonces, ¿qué opción le dejan? La opción que generalmente le dejan es que esa mujer dice, yo no voy a poder ser una buena musulmana, porque una buena musulmana tendría que dejar de trabajar y quedarse en la casa. Y entonces, ¿qué pasa? Dos opciones. La primera es que abandona el Islam. Hay casos, yo los he visto. Y la segunda es que dice, como no voy a poder ser buena musulmana, en realidad, pues, ¿qué más? Si no voy a ser buena musulmana, no rezo. Si no voy a ser buena musulmana, ¿para qué voy a usar el hijab? Si no voy a ser buena musulmana, entonces ¿para qué voy a completar Ramadán? Y así. Entonces, en vez de esta situación de mejorar la situación de los musulmanes, de inspirar a los musulmanes a ser mejores musulmanes, esta forma de copiar y pegar fatuas que corresponden a otras realidades y no decirle, por ejemplo, mire, esto es lo que correspondía a esta sociedad, o lleve usted esta fatua donde el imam de su ciudad, de que el imam le diga si esa fatua es aplicable a su situación o no. Entonces, lo que sucede con estas personas que tienen, vuelvo a decir, así como no dudamos de la intención de los sahabas, tampoco dudamos de la intención de los ultrafanáticos. No decimos que ellos tienen una mala intención y que ellos en realidad quieren desviar a las personas y extraviar a las personas y sacar a las personas del Islam. No, ellos tienen una buena intención, pero es que la realidad es que la guía no tiene que ver con la buena intención. ¿Cuántas personas bien intencionadas, pero sin el conocimiento, sin la guía, terminan desviándose a sí mismos y desviando a otras personas? Tal como el profeta sallallahu alaihi wasallam se enojó con estos sahabis y les echó la culpa de que ellos habían sido los que le habían causado la muerte a este otro sahabi y que si no sabían lo que tenían que hacer era preguntar. Eso es lo que nos está, lo que corresponde que en nuestras sociedades hagamos. Es decir, yo con esto no estoy diciendo de que no copien y peguen fatuas o de que no retransmitan el conocimiento de los sabios de los países musulmanes. No estoy diciendo esto, sino que lo que estoy diciendo es que todo eso debe ser llevado ante una persona de conocimiento para que la persona de conocimiento le diga si eso es aplicable o no es aplicable a su realidad. Y entonces, eso lo puede hacer una persona de conocimiento. Pero es muy importante que aquellas personas que hacen este ejercicio de copiar y pegar ese tipo de fatuas sean también ellos proactivos y consulten a la gente de conocimiento si eso es aplicable en su caso o no.
si ellos deberían poner en español ese tipo de fatawas que fueron dichas para personas que viven una realidad social islámica completamente distinta a la nuestra. Y vuelvo a decir, no estoy hablando de las fatawas de la aqida, ni siquiera fatawas de arcán al Islam, o de los pilares del Islam, sino que estoy hablando de fatawas que tienen que ver más con la vida social. Entonces, digamos, este es el primer grupo, los ultrafanáticos, y el peligro que ellos pueden tener, ¿no? Y eso se vio en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. Por el otro lado, hay otro grupo que se genera también con digamos, la ignorancia sobre el conocimiento que hay en las redes sociales, que son los ultraliberales, ¿sí? Entonces, ultraliberales, personas que entendían mal los textos de la legislación islámica, y entonces se volvían muy negligentes o muy liberalistas con respecto a su práctica de la religión, también los hubo en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam y en la época de los compañeros del profeta. Hay una narración auténtica de que en la época de Omar ibn al-Khattab hubo un sahabi, un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, que tenía una debilidad por las bebidas alcohólicas. Y todos sabemos que nosotros honramos a los sahabas, a los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, y aceptamos la narración que vienen de ellos sobre todo lo que tiene que ver con la religión. Pero nosotros no elevamos a los sahabas y los transformamos en ángeles. Los sahabas, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, eran seres humanos que en su práctica de la religión tenían virtudes y también tenían falencias, en su práctica. En la transmisión de la religión que a nosotros nos llega a través de ellos, es algo que nosotros tenemos plena confianza, porque los sahabas no mentían sobre la religión del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero en su práctica ellos podían tener debilidades como cualquier ser humano. De hecho, quien haya leído las tradiciones del profeta sallallahu alaihi wasallam se da cuenta que todas las penas por homicidio, por, eh, por beber embriagantes, por aplicar usura, todas las penas que existen fueron aplicadas en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam a personas que eran compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, este sahabi del que estoy hablando tenía esa debilidad. A él le gustaban las bebidas alcohólicas. Entonces, en la época de Omar ibn al-Khattab, él toma un versículo del Sagrado Corán que dice: "Leisa ala alladhina amanu wa amilu salihati junahun fima ta'imu idha mattaqaw wa amanu wa amilu salihat". Dice: quienes crean, quienes sean creyentes y hagan buenas obras, no serán reprochados por lo que disfrutaron, siempre que tengan temor de Allah, crean y obren rectamente. Y entonces, este sahabi dijo, este aya es una prueba de que si yo soy creyente y yo hago buenas obras, yo rezo, yo ayuno, Allah Azza wa Jal no me va a preguntar por aquello que yo disfruté comiendo o bebiendo, mientras yo me mantenga creyente y haciendo buenas obras. Y entonces entiende, este sahabi utiliza este versículo que es, como ustedes habrán escuchado, es un versículo ambiguo, se puede aplicar a muchas situaciones. Con este versículo ambiguo, él como que rechaza los otros versículos que son enfáticos y claros sobre el tema de la prohibición de las bebidas alcohólicas. Entonces, este sahabi utiliza este versículo y obviamente se embriaga. Entonces, cuando se embriaga, es llevado delante del califa, delante de Omar ibn al-Khattab, que le dice que por qué había hecho eso. Este sahabi incluso había acompañado al profeta sallallahu alaihi wasallam en algunas batallas. Es decir, esos sahabis tenían como un estatus especial. Y entonces este sahabi le cita este versículo y le dice que este versículo significaba de que Allah no lo iba a juzgar por aquellas cosas que él tomara y disfrutara, siempre que él se mantuviera creyente y realizando las buenas obras.
Y Omar ibn al-Khattab lo que hace es rechazar la prueba. Y le dice, nunca nadie entendió ese versículo de esa manera. Los versículos claros que hablan sobre la prohibición del alcohol están allí. Y este versículo no los anula, porque nunca nadie entendió el Corán de esta manera, ni la Sunna de esta manera. Y entonces, digamos, esta es como la metodología de los ultraliberales, que toman versículos o hadices que son ambiguos y hacen sobre estos textos ambiguos una nueva legislación, diciendo que como tratan de hacer chocar los textos unos con otros, como diciendo cómo está prohibido el alcohol, pero también en este versículo está permitido. Entonces, no tenemos certeza de que realmente esté completamente prohibido, y por lo tanto, si no tenemos certeza, no lo podemos prohibir. Ese es el argumento. Y con respecto a la sunna, pues lo que hacen es, o hacen chocar hadices unos con otros, o lo que hacen es decir, el grado de autenticidad que tiene la sunna no es el mismo grado de autenticidad que tiene el Corán, y esta sunna está contradiciendo a este versículo ambiguo sobre algún tema, y entonces toda la sunna deja de tener validez. Y hay que aplicar este versículo de forma ambigua tal como ellos lo entienden. Esto es un grupo muy conocido que se llama el Coraniyun o los coranitas, que son la gente que rechaza, aunque no lo digan, abiertamente rechazan la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay dos extremos, ¿sí? Con respecto al entendimiento de las pruebas. Estamos hablando del Corán y de la Sunna. Y si no se entiende el Corán y la Sunna de una manera correcta, puede llevar a estos dos extremos. A los ultrafanáticos o puede llevar a los ultraliberales. Y por eso es muy importante que se vuelva a la gente de conocimiento, que el Corán y la Sunna se entienda tal como la gente que lo estudió, ya sea de manera tradicional o de manera académica, estudió cómo es que se entiende el Corán y que se entiende la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y por eso es que estamos hablando de dos extremos, y lo que hay entre dos extremos es el equilibrio o el medio o la moderación. Y por eso es que Allah Azza wa Jal elogia en el Sagrado Corán la moderación y el equilibrio, la integridad de la práctica de la religión. Por ejemplo, en el ayat que dice وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاسِطَةً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dice, hicimos de vosotros una comunidad moderada y justa para que sean un ejemplo para las personas y sea el profeta vuestro ejemplo. O en otro versículo, por ejemplo, cuando dice وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dice, aquellos que cuando dan caridad no dan todo lo que tienen y tampoco escatiman, es decir, no son tacaños, sino que dan en la justa medida. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam en muchos hadices advirtió sobre el fanatismo y sobre los extremismos. En un hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, "Iyyakum wal ghulu", dice, tengan mucho cuidado con el fanatismo y el extremismo, porque otras comunidades del pasado perecieron, es decir, se fueron a la perdición justamente por hacerse extremistas o por hacerse fanáticos en la práctica de la religión. Y en otro hadiz que se aplica a esta situación que decíamos de los nuevos musulmanes, o también de aquellos hermanos y hermanas que han estado alejados un tiempo de la práctica de la religión y quieren volver, tienen que hacerlo de una forma gradual, ir aplicando lo que ellos pueden, e ir creciendo siempre en el nivel de aplicación del Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, el din, la religión, es algo serio, así que tómatela con calma, con serenidad, porque el viajero que se adentra en el desierto y apresura demasiado su caballo o su montura, no llega a destino y causa la muerte de su animal. Entonces, en este hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo que el Islam es, claro, algo que nosotros tenemos que practicar y vivir toda la vida. Vivir toda la vida. Y por lo tanto, no te sobrecargues o no te apresures a hacer las cosas más allá de aquello que debe ser hecho. Es decir, yo con esto no estoy queriendo decir de que
bueno, este año voy a aprender la shahada, dentro de 2 años voy a aprender a rezar, dentro de 10 años voy a aprender a ayunar. No es eso lo que estoy diciendo, sino de que los textos deben ser leídos e interpretados a la luz de la gente de conocimiento, que nos puede explicar cómo es que esto se va aplicando, y no sobrecargarse con cosas, por ejemplo, como estaba mencionando en el caso de la vestimenta de los hermanos. Tienen que mantener un hogar. Mantener el hogar, mantener a su esposa y a sus hijos es algo obligatorio. Vestir un thawb, ¿sí? No es algo obligatorio. Vestirse sí es obligatorio con una vestimenta que tenga las características necesarias de la ropa islámica. Pero vestir un thawb es una sunna, es decir, algo meritorio, siguiendo el ejemplo del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Pero si por seguir la sunna del profeta, sallallahu alaihi wasallam, pierdo mi trabajo, dejo de poder trabajar y cumplir con una obligación, estoy invirtiendo la importancia de estos dos temas. Entonces, es prioritario que yo pueda mantener a mi familia, y no estoy hablando de cometer ningún haram para esto, porque vestirse con un pantalón adecuado, con una camisa adecuada, es algo perfectamente lícito en nuestro din. Entonces, darle prioridad a hacer una sunna y perder algo que es obligatorio es no entender los valores de estas distintas cosas en el Islam. Y por eso es que si va a una persona de conocimiento, por supuesto que una persona de conocimiento le dice: usted no puede perder su trabajo por aplicar algo de la sunna, porque de su trabajo depende de que usted cumpla con algo que es obligatorio, y depende de la dignidad suya, de su esposa y de sus hijos. Y eso tiene mucho más valor y mucho más importancia que el hecho de vestir un thawb. Si usted puede vestir un thawb sin perder su trabajo y quiere hacerlo, bismillah, pero no puede poner en riesgo una cosa por la otra. Entonces, esta es digamos, la enseñanza que estos hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam, estas historias tienen, de que las cosas tienen que ser hechas con un equilibrio, buscando un equilibrio. Y por supuesto, ese equilibrio no es lo que a ninguna persona se le ocurra, sino que ese equilibrio también está enseñado en el Corán y en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, digamos que la conclusión para terminar sobre este tema es, entonces, ¿de quién sí tomamos el conocimiento y de quién no? Porque yo al principio de esta charla dije que en Internet hay muchísimo conocimiento. O vamos a decirlo de esta manera, hay muchísima información. Hay páginas web, hay foros, hay blogs, hay canales de YouTube, hay perfiles de Facebook, perfiles de Instagram, de muchas personas. Y a veces las posiciones de uno y otro son muy encontradas, y uno no sabe qué es lo que tiene que hacer. No sabe a quién tiene que recurrir, de quién puede tomar el conocimiento y de quién no. Entonces creo que la conclusión más importante que podemos llegar hoy, en base a todo esto que hemos dicho, es, entonces, ¿de quién sí tomamos el conocimiento? ¿Y de quién no tomamos el conocimiento? Lo que nos queda claro con estos versículos y estos hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam es que los sabios, las personas que tienen conocimiento, siguen una metodología dentro de la moderación y del equilibrio. Tal como el hadith de Aisha, en el cual dice, al profeta sallallahu alaihi wasallam, siempre que le daban la opción de dos situaciones, siempre elegía la más fácil, la más sencilla, siempre que no implicara un pecado. Entonces, esta es la metodología que sigue la gente que tiene conocimiento. Sabe lo que es obligatorio y lo que es recomendable. Y nunca le va a dar prioridad a algo recomendable sobre algo obligatorio. Entonces, la gente de conocimiento, que como dijimos es, o la gente que ha estudiado de manera tradicional muchos años con sabios, o la gente que ha hecho la academia islámica y además se ha educado también conjuntamente con los sabios, esas son las personas de las cuales debemos buscar el conocimiento y tomar el conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos son, uno podría utilizar una palabra moderna que es, ellos son los profesionales, son los que realmente saben y tienen el conocimiento de cómo deben ser hechas las cosas. Y vamos a dar ejemplos de esto, ¿sí? Por ejemplo,
Un médico va a la universidad durante muchos años, luego tiene que hacer sus prácticas y luego recién tiene permiso para hacer práctica de la medicina. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un arquitecto, con un ingeniero. Tiene que ir muchos años a la universidad, luego es un pasante y luego empieza a hacer sus propias obras, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un problema de salud o queremos construir una casa, no vamos a ir a consultar a Google o a Wikipedia o vamos a contratar a una persona que dice que toda la información que tiene es a través de foros y blogs en Internet. Ninguno de nosotros, en su sano juicio, eh, teniendo una necesidad médica, iría a una persona que dice, yo nunca he pisado en una universidad, nunca he estudiado con médicos, sino que, bueno, yo leo en Internet y entonces, bueno, estoy en plena capacidad de hacerle una cirugía de cerebro. ¿Alguien en su sano juicio haría eso? Por supuesto que no. Alguien que tiene el dinero suficiente para construirse una casa, ¿le daría el dinero a una persona que dice que estudió arquitectura e ingeniería leyendo en Internet? Por supuesto que no, porque no va a poner a su casa, a su familia en una casa que se le puede caer encima. Entonces, ¿por qué eh, haces más barato o no le das el mismo valor a tu din que a tu salud y a tu seguridad? Cuando tenemos que hablar del din, de las decisiones y los veredictos en el din, y de aprender el aqid, y de aprender el fiqh, y de decir qué es halal y qué es haram, también tenemos que volver a aquellas personas que realmente lo han estudiado y que tienen unos títulos eh, que los avalan o que tienen una tazkia, una recomendación de los sabios con los cuales, o un ijaza, con aquellos sabios que han estudiado, que dicen, esta persona estudió tantos años conmigo y tiene el conocimiento de la aqid y del fiqh para poder enseñarlo o dar veredictos. Si no tiene eso, el musulmán no debe exponerse de la misma manera que no se haría una cirugía de cerebro con una persona que ha estudiado en Internet o que ha leído en Internet. Entonces, eh, sobre todo todas estas personas que copian y pegan o hacen análisis, por ejemplo, de los textos sagrados directamente en español, o que han leído unos libros o han visto unas clases de unos shejes y ya empiezan a dar veredictos, o que han tomado un curso online y ya se sienten en la capacidad no solamente de dar veredictos, sino de decir que las personas de conocimiento están equivocadas y que deberían dejar a esas personas de conocimiento y seguirlos a ellos. Esto es algo que es muy, muy, muy peligroso. Y entonces, eh, digamos, eh, hay que tomar conciencia de esto. Hay algo que un hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice de que el conocimiento se toma de aquellas personas que lo han adquirido, que lo han tomado, ¿sí? En ese hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, tasma'una wa yusma' minkum wa yusma' mimman yusma' minkum. Dice, vosotros aprenderéis el conocimiento y otros lo escucharán de vosotros. Y luego vendrán otros que lo tomarán de aquellos que lo tomaron de vosotros. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo, hay una cadena en la transmisión del conocimiento. Y entonces cada uno lo toma del que le sigue. Entonces, lo que está diciendo el profeta sallallahu alaihi wasallam es que aquellas personas que dan el conocimiento y aquellas que lo toman se vuelven reconocidos. Y se toman. Entonces, de la misma manera que nosotros conocemos a los narradores del hadith, a los narradores de los libros, y tomamos de ellos y no tomamos de aquellas personas que no conocemos, a lo que en la ciencia del hadith se llama el majahil, personas desconocidas. El conocimiento no se toma de personas desconocidas. De la misma manera que un hadith, si hay en una cadena de narración hay una persona que es un nombre, pero no sabemos quién es. No lo encontramos en los libros de las biografías. Ese hadith se transforma en un hadith dudoso, en un hadith débil. Y no se toma. ¿Por qué? Porque una persona que es de los mayahil, es decir, de los que no sabemos quiénes son. Y entonces estas personas que tienen perfiles en Internet o páginas web y ponen nombres rimbombantes como el puro Islam
el Islam verdadero, y nadie sabe ellos quiénes son, ni dónde han estudiado. No conocemos una foto de ellos, ni un video de ellos. Esas personas no tienen mayor interacción con la comunidad real, sino que son personas virtuales, y hasta tienen nombres eh, también rimbombantes, como eh, Abdallah al-Meksiki, al-Hanbali, al-Salafi, o, eh, no sé, Abdullah al-Malaki, o Juan el-Maliki, o Aisa al-Meksiki, o no sé, nombres así, pero que en realidad no es el nombre y el apellido de una persona, y no son conocidos como personas, y las comunidades no los conocen, y nadie sabe dónde estudió y con quién estudió en la realidad. Porque pueden decir, sí, yo me senté y estudié con el chef fulano y no sé qué, y uno en realidad se averigua, y si el chef fulano lo conoce, el chef fulano no lo conoce. Entonces, de estas personas no se toma el conocimiento. De estas personas no se toman veredictos. ¿Sí? De la misma manera que no lo haríamos en un caso médico o en un caso de un profesional. Si nosotros necesitamos un abogado por un tema de nuestra seguridad, queremos el mejor abogado. Si tenemos un tema médico, buscamos el mejor médico. Entonces, ¿por qué islámicamente no? ¿Por qué si necesitamos un veredicto no vamos a la gente de conocimiento y aceptamos lo primero que leemos en Internet? No, esa no es la metodología correcta. La metodología correcta del conocimiento es que el conocimiento se toma de las personas reconocidas, de aquellas personas que se sabe que han estudiado, de aquellas personas que se sabe que tienen el conocimiento y que tienen además el reconocimiento de otras personas de conocimiento. Porque eso es también. Porque puede haber una persona que tiene un conocimiento o puede tener un título, pero puede pasar, se desvía y se sale de lo que son los veredictos normales dentro de Ahlus-Sunnah wal Jamā'ah y empieza a venir con unos veredictos muy raros, muy personalizados. Y entonces, esa no es la manera. La manera es, esta persona de conocimiento tiene reconocimiento entre las otras personas de conocimiento y las que son mayores en conocimiento que él. Entonces, si tiene esta cualidad, de estas personas sí se toma conocimiento, de estas personas sí se toma pato. Y por favor no me entiendan mal. No estoy diciendo que no se puede leer, o que no se puede investigar, o que no se puede leer en esos sitios web. Nosotros como musulmanes estamos mandados a leer y a investigar. Pero para veredictos que afectan la vida, ya vimos cómo un veredicto mal dado afectó la vida de un sahabi. Y hay situaciones así en las que por ejemplo, personas en esta epidemia en la que estamos ahora, los escuché y los leí decir, Allah ordena que las personas vayan a la mezquita. ¿Cómo va a venir un gobierno o una autoridad islámica, un imán o un presidente de una asociación islámica a prohibirnos ir a la mezquita? Esas personas ni siquiera son musulmanas. Y los que están diciendo eso no entienden el Islam. Y pueden traer, como trajeron, perjuicios porque ellos fueron a la mezquita y porque convencieron a otras personas de que fueran y que porque ellos estaban en la verdad no se iban a contagiar, que Allah los iba a proteger, y se contagiaron ellos y contagiaron a otras personas. E hicieron, ni hablar de cómo hicieron quedar de patético a los musulmanes delante de las autoridades de esos países y del resto de las personas. Y cuando los musulmanes siempre decimos no hay contradicción entre la ciencia y el Islam, y ver el comportamiento de esas personas. ¿Sí? El bajo entendimiento del din que tienen esas personas. Entonces, ¿de quién se toma conocimiento? Se toma conocimiento de aquellas personas que han estudiado y que el resto de la comunidad musulmana los conoce, saben quiénes son por su nombre, por su apellido, conocen su familia, conocen su ética, su comportamiento, porque además estas personas que tienen esos nombres escondidos así en internet, nadie sabe cómo es su ética, su comportamiento. Mientras que nosotros para aceptar un hadiz no solamente tenemos que saber que esta persona se encontró con la que estaba antes en la cadena de narración, que era buen musulmán, sino además que tenía un comportamiento ético, aceptable, se comportaba bien como musulmán. Porque todos conocemos aquella narración de esta persona que viajó hacia otro país, porque en ese país había una persona que tenía ciertas narraciones del profeta sallallahu alaihi wasallam que él no tenía, y que cuando llega a ese país y ve a esta persona, ve que esta persona estaba llamando a un camello con un poco de comida en la mano.
y que lo estaba engañando para que el camello se acerque. Y cuando el camello se acerca, lo agarra por la brida y no le da la comida que era aquello que le había prometido de alguna manera. Y entonces esta persona que había viajado se pone hacia atrás y dice, de la misma manera que engañó a su camello, me puede engañar a mí, no voy a aceptar narraciones de esta persona. Entonces, el comportamiento ético, cómo se comporta, cómo es en su vida diaria, todo eso lo tenemos que tener en cuenta para tomar el conocimiento de esas personas o no. No nos importa si alguien tiene todo el conocimiento, pero en su vida práctica como musulmán es díscolo, ¿sí? Es una persona que no aplica el Islam en su vida, los principios islámicos, sino que los usa a su conveniencia para manipular a las personas o para sacar beneficio de las personas, sobre todo aquellos que se ponen como líderes en esas páginas y les gusta, perdonen que lo diga así, pero ligar con las hermanas y todo esto, de esas personas no se puede tomar conocimiento. De esas personas no se puede tomar conocimiento. Entonces, la conclusión final de esto es que pensemos muy bien, reflexionemos muy bien sobre este tema. ¿De quiénes tomamos conocimiento? Y que no todas las fatuas son para aplicar en todos lugares, sino que no estamos diciendo que esos sabios que dieron esas fatuas estaban equivocados, sino que esas fatuas fueron dados para un lugar y para un momento específico. Pero que esas fatuas, si nosotros pensamos aplicarlas, tenemos que llevarlos a un sabio local que lea esa fatua y nos diga si esa fatua es aplicable para nosotros. Bueno, esto es de alguna manera lo que quería reflexionar con todos ustedes. Quiero Allah Azza wa Jal iluminarnos para distinguir lo que es correcto y fortaleza para apartarnos, y iluminarnos para distinguir aquello que es incorrecto y fortaleza para que nos apartemos de eso, inshallah. Barakallah fikum, Jamal. Barakallah. Barakallahu fik. Hay varios comentarios, bueno, con más que comentarios son preguntas. Hay algunas preguntas que no son referentes al tema, entonces lo que sí, si alguien tiene alguna duda o tal, que nos lo escriba por privado y nosotros la haremos llegar al Sheikh y él las contestará cuando pueda, inshallah. Y la verdad que esta charla era muy necesaria y al cual podemos sacar un montón de ejemplos. Hay mucha gente, subhanallah, sobre la traducción comentada, que subhanallah, por lo que hemos comentado la otra vez, que es una de las mejores que hay actualmente. Hay mucha gente porque no se sabe ni quién es, con perfiles la mayoría falsos y ponen, no tomar, ha cambiado la palabra de Allah, no tomar de este hombre, es Morgia, no. Y cuando yo veo eso digo, subhanallah, ¿este quién es? Que es un sheikh, ¿dónde estudió este hombre? Y entra en su perfil, primero que es falso, que no encuentras nada. Segundo, en caso de que lo encuentre, no tiene ninguna titulación ni puede hacer ese juicio. Y subhanallah, y mira que usted ha dicho muchas veces que el comentario lo trae de Abdullah ibn Abbas, que no es uno cualquiera, que subhanallah, que es el primo del profeta sallallahu alaihi wasallam, y al cual el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo sobre él que Allah le dé el mejor conocimiento, el mejor entendimiento del Sagrado Corán, que el comentario viene de allí. Y claro, traducir el Sagrado Corán, sobre todo en Latinoamérica, gente regresada al Islam, que no puedes traducir literalmente lo que pone el Corán, porque si no, mal andamos, ¿no, Sheikh? Pues a mí siempre con lo que es el tema de la traducción del Sagrado Corán me gusta hacer varias salvedades. Y, lo primero es decir que el Corán es solamente en árabe tal como fue revelado, que una traducción es una interpretación en otro idioma. ¿Sí? Eso es lo que, digamos, en Ulum al-Corán, en las ciencias del Corán, las traducciones se consideran tafsir bil ghairi al-arabiyya. ¿Sí? Es decir, es una interpretación del Corán en otro idioma. Entonces, obviamente que si se traduce un versículo de una manera, se elige entre las interpretaciones que hay, porque quien tiene experiencia con los libros de tafsir, uno abre un libro de tafsir, por ejemplo, sobre un versículo, y dice, tal sahabi dijo que significaba esto, y tal otro sahabi dijo que significaba esto otro. Y no es necesariamente que se choquen unos con otros, sino que se complementan. Pero volcar todo eso en la traducción en idioma español es imposible. Entonces uno tiene que elegir entre lo que dijo Ibn Masud o lo que dijo Ibn Abbas.
Entonces, uno toma una posición con respecto a eso. Y los sabios, cuando hacen tafsir también, dice War Rajah, por ejemplo, o el Afdal es, o sea, lo más correcto es esta o esta otra opinión. Entonces, no cabe duda que una traducción del Corán es una elección de cierta interpretación. Pero además, esta traducción, yo siempre tengo que decir que, bueno, yo soy el traductor, pero ha trabajado mucha gente en esa traducción. Es decir, estaba el Sheikh Anas Quevedo, que comparaba la traducción que yo hacía con los libros de exégesis. Después estaba el hermano Said Pedraza, que chequeaba la parte lingüística para que sea comprensible para todas las personas, porque el objetivo nunca fue que sea literal, palabra por palabra, sino que tuviera un entendimiento para la gente que cuando lo lee entiende a qué se está refiriendo. Y después, por ejemplo, el Sheikh Hisham ibn Abdus Salam, él ha revisado muchísimos de los versículos de mi traducción, el Sheikh Hossam Joya también, el Sheikh Nasser al-Mukbil, ha revisado muchísimos de los versículos de esta traducción. Y, por ejemplo, cuando se fue a imprimir en Turquía, esa traducción estuvo 3 meses siendo revisada por sabios de Turquía que también conocen español. Y esta traducción le fue hecho una tesis de maestría en la Universidad del Azhar, en la Facultad de Idiomas, comparando entre 5 traducciones, y esta traducción fue elegida como la que mejor refleja los veredictos que hablan sobre la aqida y que hablan sobre el fiqh. Entonces, claro, que venga una persona que no tiene estudios de lingüística, que no tiene estudios de idioma árabe, que no tiene estudios de teología, que no tiene estudios de tafsir, y decir, toda la traducción está mal, no tienen que leerla, no tienen que... Pues uno tiene que tomar las cosas también como de quien viene, ¿no? O sea, alhamdulillah, esta traducción tiene un email que dice traducción del Corán en Gmail, y cualquier persona que tenga alguna crítica sobre algún versículo es bienvenida. Yo, de hecho, tengo que agradecer que recibo muchos emails en esa cuenta de email, gente que me dice, se podría traducir mejor así, o se podría traducir de esta manera, o faltó tal cosa, o, por ejemplo, en el idioma árabe tiene un estilo en aquellas cosas, en aquellas palabras que se ponen primero. Por ejemplo, nosotros ponemos primero el sujeto y después el predicado. En el idioma árabe se pone, lingüísticamente hablando, primero el predicado y después el sujeto, y entonces cuando yo doy vuelta a la frase para que se entienda bien en español, me dice, alteraste el Corán, o me dice, te olvidaste de poner el sujeto, ¿no es cierto? Y entonces, e incluso personas que tienen cierto conocimiento de lingüística, por ejemplo, en idioma árabe o en idioma español. Entonces, todo eso enriquece esta traducción, la verdad. Entonces, yo invito a cualquier persona que tenga alguna crítica sobre la traducción que me escriba. Esos emails van a ser leídos, van a ser respondidos, inshallah. Pero bueno, también personas así que vengan a desacreditar toda la traducción, creemos que no No, no, o es la sea, manera. el ejemplo lo saqué yo por el tema de que la persona que está ahí detrás, que ya hace un juicio, ya él decide quién es el incrédulo y quién es no, sobre todo sobre esta clase de gente. Yo puedo dar un ejemplo de que me ha pasado a mí. En una de las conferencias de hace varios años, había uno que entró por Facebook y colgó la foto del conferenciante y dijo, no escuchar de este, que este es un kéfer. Este es un kéfer literalmente, no escuchar de él. Total, yo a esa persona más o menos la conocía, sabía quién era. Un día paseando con mi coche, lo vi, estaba conmigo un amigo, que digo, para. Paró, bajé y reconocí, sabía que era ese chaval, y fui para él. Digo, oye, ¿por qué pusiste eso en internet, que este sheikh es kafir, tal y tal? Digo yo, ¿tienes alguna prueba? ¿Tienes alguna prueba evidente o algo? Y yo me esperaba, evidentemente, una respuesta con argumentos y tal. ¿Y sabes lo que me dice el sheikh? Me dice, es que he visto en su perfil del sheikh, en el perfil del sheikh, que tenía una foto en una universidad que había, normalmente en Marruecos, ahí ponen las fotos de rey, siempre la ponen en las cafeterías, los restaurantes, las universidades, siempre está la foto detrás. Pues se tomó una foto del sheikh y había una foto detrás de rey, y dice, por eso es kafir. Que por salir una foto y teniendo un cuadro de rey detrás es kafir. Digo, ¿este es el argumento? Dice, sí.
Yo de ahí, a partir de ahí, yo ya decidí nunca más debatir con este tipo de personas, ni perder mi tiempo, la verdad. Y cuando entran con perfiles falsos o comentan algo, hace un par de semanas entró uno con un perfil falso totalmente creado y me pone, eso, escóndete en el Islam. Ya me está dando el kufur. Subhanallah. Y evidentemente todos estos personajes, pues la verdad, primero son unos cobardes. No entran con perfiles falsos. Y segundo, no hay que dedicarle tiempo en absoluto. Yo lo único que hago ahora, cuando veo un comentario, lo bloqueo y lo elimino. No voy a perder ni mi tiempo. Y yo creo que lo más importante de todo eso es "I'malu, fasayara Allahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun". O sea, obren, hagan cosas, ¿sí? Que Allah va a ver sus obras, el profeta y los creyentes, ¿sí? Entonces, más que concentrarse en responder o más que concentrarse en debatir, hay que concentrarse en hacer cosas positivas, ¿sí? En traducir libros, en publicar libros, en hacer charlas, en hacer institutos, en hacer mezquitas, hacer. Siempre buscando el consejo de la gente de No, no, conocimiento, no, pero no me parece. hacer, hay que ser proactivo. No, no, صح. Eso es lo mejor que hay, olvidarte de esta gentuza, porque bueno, con esto lo que queremos dejar claro a los espectadores que no se dejen llevar por los youtuberos, eso, más que youtuberos que entran con perfiles falsos, empiezan a copia y pega y tal, porque si vas a la vida real de ellos, porque desgraciadamente me he topado con algunos de ellos, ¿no? Y si ves su vida real, al final abandonan el Islam. Es que ya ni lo practican. Pasan de un extremo al otro. Pero Sí. todo, subhanallah, y esto, subhanallah, que el tiempo te enseña estas cosas también. Mira cómo eran, mira cómo son ahora, pero todos, ¿eh? No se liera a nadie. Yo, inshallah, que nos sirva de ejemplo y que llevemos nuestra vida como se debe, inshallah. Bueno, Sheikh, barakallahu fik. Barakallah, barakallah. Barakallahu Muchas fik. gracias por la invitación y siempre un gusto visitarlos en Ceuta. Hayakallah. Que Allah te bendiga, hermano. Y lo dicho, lo último, el que quiera la traducción del Corán traducida por nuestro Sheikh Isa García, que puede contactar con nosotros y la puede recibir gratuitamente, inshallah. Y recordar también a nuestros espectadores que mañana seguimos con el Congreso, que mañana es el último día, y mañana tenemos la final de Tajwid de adultos, entre conferencias y algunos debates que habrá. El Congreso empieza a las 6:30 de la tarde, a cual compartiremos por Iskra Ceuta. Y nada, os esperamos, inshallah. Sheikh, barakallahu fik. Wassalamu Barakallah. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah.